Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Buenas tardes, amigos. Al dar el reloj a las 3 de la tarde, como cada domingo, aquí estamos, Paul Brenes Carbonero, su servidor Jorge Jiménez, con un episodio más del Ramonense. Recuerden siempre el detalle de suscribirse, ¿verdad?, a nuestro canal en YouTube, para que queden participando en la rifa de libros referentes a la historia y el desarrollo de San Ramón. Paul. Buenas tardes a todos y a todas en sus casas, en donde estén allá o escuchándonos en el Costa Rica, en San Ramón, Puriscal, ¿verdad? Porque es que también en Puriscal dice la canción. No dudaría que en la India nos estén escuchando. Sí, y en el extranjero, por supuesto. Bueno, y creo que hoy estamos haciendo el episodio número 15, me parece, ¿verdad? Tanto ya. Sí. Parece que fue ayer que empezamos. 15 o 16. ¿Es Yo es 16. 16. Ya hace 16 semanas que estamos con ustedes. No nos hemos cansado. Y esperamos que ustedes tampoco, ¿no? No, de eso se trata. Bueno, hoy vamos a continuar con una línea. El tema de la semana pasada, pues lo terminamos. Hablamos de la participación de los ramonenses en la campaña 56. La línea es la participación de los ramonenses en los hechos políticos y militares. El espíritu beligerante del ramonense en la defensa de la patria. Bueno, eso es lo que está detrás de eso, ¿no? Esa es la manera de interpretar el nombre. Que es un tema apasionante, realmente es apasionante, porque la gente tiene muy reciente, por ejemplo, todo lo que pasó en el 48, ¿verdad? Hay quienes ya lo olvidaron también. Con esa pugna, ¿verdad? Hay gente que no lo sabe, hay otros que lo olvidaron y hay otros que se niegan a olvidarlo. Yo soy de la generación que nacimos después del 48, pero que recibimos los beneficios de lo que pasó en el 48. Entonces yo, como beneficiario de esos hechos políticos, yo podría decir que en el 48, en la década de los 40 pasaron cosas maravillosas en Costa Rica y que hubo dos grandes líderes que condujeron al país y lo llevaron a la Costa Rica, que aún no han logrado desbaratarlos, que tratan de desbaratarla todos los días, por más esfuerzos que hacen. Que es una Costa Rica diferente a cualquier otro país en América Latina, que ha sido reconocido. ¿Quiénes son esos líderes? Bueno, primero, el doctor Rafael Ángel Calderón con su obra social monumental. Las garantías sociales. Las garantías sociales, la creación de la Caja Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica. Le dejó una herencia al país y le dejó un sistema de protección que no se ha podido brincar. Vean que la Caja del Seguro Social, a la cual se le han hecho todos los atentados posibles para desmembrarla, para venderla ya sea toda o en parte, lo que sea, meterle medicina privada por un lado, meterle cosas por otro lado, inyectarla de personal para quebrarla, todo lo que se ha hecho con la Caja, y vino la pandemia y se demostró que la Caja es fuerte, es robusta, y precisamente porque la Caja vive en el corazón de los costarricenses. Entonces la obra del doctor Calderón está presente hasta nuestros días, cosas que no se han podido desmembrar, ni el Código de Trabajo, ni la Caja, la Universidad de Costa Rica y la autonomía universitaria, y las garantías sociales en su totalidad. Después de Calderón viene el otro líder, que es don José Figueres Ferrer, que yo siempre he creído que las diferencias entre Calderón y Figueres no eran ideológicas, sino que eran de estilo nada más, ¿verdad? Porque cuando Pepe gana la revolución del 48, llegan a visitarlo los dueños de un periódico que no voy a mencionar, a decirle, bueno, Pepe, ya ganamos, ahora sí, a quitar las garantías sociales, a quitar el Código de Trabajo y a quitar la Caja. Ese era el precio. Y Pepe les dijo, don Pepe Figueres, les dijo, no. Les volcó la tortilla, ¿no? Yo nunca les había dicho. Ellos lo suponían. Pero él nunca prometió eso, ni mucho menos. Él nada más le dijo, ¿cómo a quitar eso? Yo no vine a quitar nada, yo vengo a mejorarlo. Y la gente se dio media vuelta y desde ahí fueron enemigos de don Pepe hasta que don Pepe se murió. Y después también.
El asunto es que el 48 nos dejó otro liderazgo en Costa Rica, otro montón de reformas, la nacionalización bancaria, uy, dice uno, aleluya, la abolición del ejército, ¿verdad? Y la creación de un montón de instituciones que nos forjaron una Costa Rica diferentísima. El año en que yo nací ya teníamos un colegio en San Ramón. El año, cuando yo estaba en cuarto año, ya teníamos una universidad de Costa Rica en San Ramón. Es decir, ya mi generación saboreó los triunfos de esas épocas. Entonces, no nos vamos mucho al tema porque el tema de hoy es otro. Sí. Este es un entretelón para contextualizar. Si hay alguien que quiere ver el 48 como una cuestión de pasión, sus razones tendrá porque se dieron hechos muy graves en esa época, de un lado y del otro. Se dieron. Y hay resentimientos, pero la verdad es que en el 48 nacieron un montón de cosas buenas que se sumaron a las que ya se habían dado en el gobierno del doctor Calderón. Así lo vemos nosotros, es compasión. Pero lo importante es, desde la perspectiva de este enfoque que estamos transmitiéndoles a ustedes, es que quienes encabezaron la revolución del 48, o como quieran llamar ese movimiento, fueron dos ramonenses, en primer lugar José Figueres Ferrer y don Francisco Orlis, que era su mano derecha, su amigo del alma desde la infancia. Además, ahí está, recordemos que en la Junta fundadora de la Segunda República, el vicepresidente se llama Fernando Valverde Vega también. ¿Verdad? Entonces, es un movimiento encabezado por ramonenses. Ramonense presente. Ok, entonces, devolvámonos ahora al tema de hoy. Hoy venimos a hablarles a ustedes de un hecho bélico, un hecho militar importantísimo en la historia de Costa Rica, que es la dictadura de los hermanos Federico y Joaquín Tinoco. ¿Qué sabemos de los Tinoco, Jorge? Bueno, veámoslo hoy. Tenemos que comenzar hablando de don Alfredo González Flores. Empecemos por don Alfredo. Don Alfredo González Flores es uno de los jefes de Estado más importantes, yo creo que los más grandiosos que hemos tenido en este país. Si yo tuviera que pegar aquí el retrato de tres presidentes de Costa Rica que yo considero los mejores, me veo en apuro, Jorge. Porque realmente yo no podría dejar por fuera a don Alfredo González Flores. Yo no podría dejar por fuera a don José Figueres. Yo no podría dejar por fuera a Rafael Ángel Calderón. Yo no podría dejar por fuera a Juan Rafael Mora Porras. Yo no podría dejar por fuera a don Chico. Y hay otros presidentes que yo los pondría en eso. Si me dicen que tres, me la ponen difícil. Demasiadamente preclaras. Y don Julio Costa, por supuesto. Claro. Bueno, don Alfredo González Flores llega al poder siendo uno de los mejores presidentes que hemos tenido, pero entra por la ventana. ¿Cómo entra por la ventana? Vamos a ver. En las elecciones de 1914, nosotros nos regimos por la Constitución, como ahora, pero la Constitución que estaba vigente era lo que se llama la Constitución del 71. La Primera República. Si la queremos llamar así, o sea, yo creo que la Primera República arranca desde Castro Madrid, porque la segunda es hasta que don Pepe cambia. O sea, por eso, es la que está rigiendo es la Constitución. No, el 71 está Tomás Guardia recién el golpe de Estado. Sí, es cierto, hay a don Jesús Jiménez. Hay una entre los primeros años y la Constitución del 71 hay cerca de 6 o 7 constituciones, la cadena es largo. La del 71 fue la más longeva hasta ahora que esta la barrió, porque el 71 murió en el 48 y del 48 hasta nuestros días ya pasaron, estamos hablando de más de 70 años, ¿verdad? 74. Y hay quienes piensan que hay que hacer una nueva constitución. Yo soy uno que creo en una nueva constitución. Bueno. Pero en fin, volvemos al caso. La Constitución del 71 establecía un sistema presidencial como el que tenemos ahora, pero con esta característica. El primer domingo de febrero los costarricenses acudían a las urnas y nombraban al presidente. Eso está claro. Nombraban a los diputados, muy claro. Pero había una característica que lo diferenciaba de lo que ahora hacemos, que era que no había vicepresidentes en la papeleta presidencial. El vicepresidente tenía una denominación, o se conocía como designado a la presidencia, y había 3. Entonces, el primer designado, segundo designado, tercer designado. ¿Quién los nombraba? Porque no iban en la papeleta. Ahí está la diferencia y este es el juego. Los nombraba
la Asamblea Legislativa. El Congreso. El Congreso. Entonces, como les decía, el 1 de febrero, o primer domingo de febrero, se votaba por el presidente y por la Asamblea Legislativa. Los diputados se escogían y cuando entraban en funciones el 1 de mayo, lo primero que hacían era escoger ellos a los 3 designados. Es el Congreso quien elegía a los vicepresidentes. Entonces viene el Congreso dentro de sus atribuciones y en la primera semana nombra a los 3 designados. ¿Por qué? Porque el 8 de mayo entra el presidente, ¿verdad? Entonces tiene que tener sus 3 designados disponibles. Entonces esa semana se nombran los 3 designados y se nombra, ni siquiera recuerdo los primeros 2, el tercero se llama Alfredo González Flores. Alfredo González Flores posiblemente estaba ya en su cafetal en Heredia y le mandan así: don Alfredo, que usted quedó de tercer designado a la presidencia. Bueno, de por sí el tercer designado, ¿cuándo va a quedar? Gracias. ¿Eran como puestos emergentes o cómo? Bueno, es que funcionaba como el vicepresidente, pero nada más que no los cogíamos nosotros, sino que los cogían directamente los diputados. Entonces, esa es la característica. Entonces, don Alfredo González Flores queda el tercer designado. Pero resulta que también el 1 de mayo, el 1 de domingo de febrero, se nombra la presidencia y hay una resolución que tiene la Constitución, algo que está constituido, que establece el número de votos que se necesita para ser presidente. 40%. El mínimo. El mínimo. Es decir, el que llegue al 40% puede ser presidente. Si 40% nadie es presidente. ¿No alcanzaron el mínimo? No. Y es que ponen candidatos a la presidencia, ese año hay 3 gallos. En aquella época había buenos dirigentes, buenos presidentes, buenos políticos. Y esa vez caen 3 buenísimos en las candidaturas. Empecemos con don Máximo Fernández, eterno presidente del Partido Republicano. Una figura que fue presidente del Congreso, que fue diputado muchas veces y que fue candidato más de veces de las que yo puedo contar. Vida política extensa. Exactamente, nada más que don Máximo. Sí era diputado, sí era vicepresidente del Congreso, pero cuando se lanzaba la presidencia de la República, no quedaba. Entonces, el pueblo costarricense acuñó un término para don Máximo. Decían: máximo candidato, mínimo presidente. Bueno, ahí estaba don Máximo. Máximo Fernández. Pero era querido y tenía pueblo. Era un gallo, como se dice ahora popularmente. ¿Quién era el otro? El doctor Carlos Durán Fernández. Don Carlos Durán. El doctor Carlos Durán Fernández jugó un papel fundamental en lo que se conoce como la institucionalización de la democracia en el año 1889. ¿Qué pasó en el 89? Recordemos, en el 89 se da lo que se llama la consolidación de la democracia en Costa Rica, porque ese año hay elecciones a la presidencia. ¿Qué había pasado antes? Bueno, antes de eso, en 1883, siendo presidente don Próspero Fernández, tiene una gran diferencia de estilo, de forma y además de historia con el obispo Bernardo Augusto Thiel, que fue el que nos cerró la biblioteca en San Ramón, que era alemán y que era jesuita. Entonces, esa diferencia, don Próspero la resuelve de la manera más sencilla. Como dirían los ticos, van jalando. ¿Los echó? Y los exilió, los echó del país, echó al obispo Thiel y a todos los jesuitas que se fueron para Perú, y fue largo el exilio, fue cerca de 3 años. Eso genera un cisma en el país, porque en un país eminentemente católico, que el presidente eche al obispo, eso vale, van. Palabras mayores. Palabras mayores. Entonces, ya bueno, el asunto es que el obispo se va para Perú y ya se quedan 3 años. En el año 86 ya se les permite regresar al país. Ya don Próspero se había muerto. El presidente se llamaba Bernardo Soto Alfaro, alajuelense. Así se llama la carretera San Ramón Alajuela. Le da el nombre a la autopista. Don Bernardo Soto es un hombre liberal, pero ya viene un poquito más suave. Recordemos que don Próspero Fernández, además de que era general, era yerno de Tomás Guardia. Era muy recio.
Entonces venía con la misma línea de Tomás Guardia, que tenía un enfrentamiento directo que lo resolvía de esa manera con la iglesia. Y don Próspero siguió la línea de su suegro, que casualmente se muere en el año ese que don Próspero expulsa a los jesuitas. Entonces, después se muere don Próspero, muere en Atenas de una enfermedad que venía de Guanacaste, hasta Atenas llegó, y llega a la presidencia don Bernardo Soto Alfaro. Don Bernardo Soto es un hombre liberal, pero que tiene pues, otra visión, ¿verdad?, más suave, digámoslo así, y le permite a los jesuitas retornar, entre ellos el obispo. Vuelven a Costa Rica en 1886. Bueno, cuando ellos regresan al país, vienen con una buena espina, ¿verdad?, metida. Y eso se va a ver en las elecciones del 89. En las elecciones del 89, la iglesia pone su candidato. Todo lo posible por... Se llama José Joaquín Rodríguez Celedón. Don José Joaquín Rodríguez Celedón tiene todo el apoyo de la iglesia, y el apoyo de la iglesia no fue que mandaban papelitos escondidos, no. Abiertamente, desde todos los púlpitos, Desde el púlpito. se le pedía a la gente votar por José Joaquín Hacían Rodríguez. proselitismo en la iglesia. Totalmente. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ganó arrolladoramente José Joaquín Rodríguez. ¿Quién fue el candidato perdedor? Ascensión Esquivel. Y don Ascensión Esquivel, de ni modo, va para la casa, pero se riega la bola de que don Bernardo Soto le va a entregar los cuarteles a don Ascensión Esquivel, que era el candidato perdedor. Ahí estamos hablando rodriguistas Versus esquivelistas. esquivelistas, ¿verdad? Bueno, entonces, Hay un evento. claro, Hay un evento ahí eso en la repercute historia, en San Ramón muy fuerte. Entonces hay sublevaciones en todo el país. No es cierto, pero se riega la bola y la gente lo cree. Cualquier parecido con lo que pasa en tiempos actuales es mera coincidencia, pero sí, la gente cree. Por eso la información es importante, siempre. Bueno, la cosa es que don Bernardo Soto, en un acto de civismo supremo, cuando ve que hay revueltas por todo lado, que él no esperaba eso, que esto fue una mentira, entonces inmediatamente llama al designado a la presidencia, que tenía él, que se llamaba don Carlos Durán Cartín, y le dice: tome, yo renuncio y usted queda acá. Con eso le damos paz al país, y entonces don Bernardo Soto se sacrifica para que el país retorne a la paz. Y es por eso que se dice que ese año fue la consolidación de la democracia costarricense, porque don Carlos Durán Cartín viene a garantizar una transición ordenada hacia el gobierno de José Joaquín Rodríguez. Y así lo hace. Bueno, esos son los entretelones de esa época. Y volvamos al 14, ¿verdad? ¿Quién era don Carlos Durán Cartín? El hombre que le devolvió la paz a Costa Rica. Ese era El segundo designado. uno de los designados, sí. No, a la presidencia, candidato. Candidato uno, don Máximo Fernández, que ya lo acabo de escribir, don Carlos Durán, que veamos por qué le tenían tanto cariño, ¿verdad? Ah, bueno, estos eran los candidatos a la presidencia. ¿Ok? ¿Quién era el tercer candidato? ¿Cuál era el otro gallo? ¿Verdad? El otro gallo se llamaba Ascensión Esquivel Ibarra. Don Ascensión había sido el candidato perdedor contra José Joaquín Rodríguez, era el representante del liberalismo, que era la tendencia que había gobernado Costa Rica desde Tomás Guardia, básicamente, y prácticamente hasta el 36, que el que la cortó fue don León Cortés cuando derrotó a Octavio Castro Eche. Entonces eso fue un reflejo de la lucha y la pugna que existía entre el liberalismo y la iglesia. Claro, eso viene exactamente. Pues, ahí está Tomás Guardia presente, su espíritu. Entonces, don Ascensión Esquivel fue el candidato perdedor. Lógicamente tenía pueblo, y eso se ve claramente cuando en 1902, es electo presidente. Y tiene, como todos los presidentes, hace pueblo. Don Ascensión es presidente entre el 2 y el 6 y se vuelve a postular en el 14. Okay. Entonces vemos que tenemos a tres hombres muy importantes disputándose la presidencia de Costa Rica. Bueno, mire, las elecciones no llegan al 40 ninguno de los tres. Nadie alcanzó el mínimo. Nada. Entonces, oficialmente, no es que hay segunda ronda. No había. El Congreso dice, no, ninguno alcanzó 40, nosotros escogemos al presidente entre los tres designados. Y en un acto que revela civismo también, porque escogen al número 3. A don Alfredo González. ¿Por qué? ¿Por qué al 3? Y para que la gente no diga, es que
El primero es el más importante y lo pusieron para hacer este triquete y después ponerlo presidente. No, escogen al 3 y le mandan a avisar otra vez, don Alfredo, usted quedó. Y don Alfredo sale de Heredia y viene a ejercer la presidencia de Costa Rica. Bueno, como diría don Pepe, ¿le salió bueno o le salió muy bueno? ¿Qué tan bueno era? ¿Qué tan bueno? Bueno, don Alfredo González empieza a hacer una serie de reformas que asustan a la oligarquía. Tocan los intereses. Una de las grandes ventajas de haber llegado como llegó es que él no tuvo que hacer compromisos políticos para llegar a la presidencia. No le debía nada a nadie. No le debía nada a nadie, nadie le dio plata para que fuera presidente, nadie le pagó banderas, nada por el estilo. La plata de campaña la gastaron otros 3. Don Alfredo González Flores no sabía nada. Y entonces él llega a la presidencia y empieza a ver este país y dice, aquí hay miseria por muchas razones. Vamos a buscar una justicia tributaria. Que los ricos paguen como ricos, que los pobres paguen como pobres. Esa fue la primera vez que un gobernante dijo eso en Costa Rica. ¿Creó la tributación directa? Creo que sí. Don Alfredo González Flores empieza y le viene la guerra. Por supuesto que el Congreso no lo acuerpa, porque el Congreso son diputados electos, ¿por quién? Por los partidos políticos que representan a la oligarquía cafetalera, que es la que manda en el país. Los que tienen. Pero don Alfredo González Flores agarra fama de peligroso y le tiene mucha desconfianza desde el momento en que ya empieza a proponer leyes como esta, que le quitan privilegios a la oligarquía cafetalera. ¿Qué va a decir don Alfredo González Flores? Es que hay algo que parece inconcebible. La moneda, el billete, la plata, lo que la gente anda en la bolsa. Ahora ustedes ven que el Banco Central hace una emisión de monedas. El Banco Central, que es un ente estatal, que es el regulador de la política económica del gobierno. El Banco Central emite billetes. Ahora en Navidad seguramente empezamos a ver billetes nuevos en los cajeros. Pero en aquel tiempo no había tal Banco Central. Eso lo hacía un banco privado. Tenía la potestad de imprimir la moneda. Algo tan importante, tan estratégico para un país no puede estar en manos de una institución privada, jamás. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, la cosa es que a la gente, a los ricos del país los asustó. Y así por el estilo, don Alfredo González fue tomando una serie de medidas. Pues, ¿qué pasó? Por supuesto, los periódicos, ¿a quiénes pertenecían? ¿A don Alfredo González o a los poderosos, a la oligarquía? Bien, la pregunta es obvia. Entonces la campaña contra don Alfredo es de todos los días, como se dice ahora, 24/7. Es todos los días las 24 horas. Es una guerra a muerte contra... Mediática. Y el pueblo de Costa Rica empieza a ver un monstruo en Alfredo González Flores. Entonces Alfredo González Flores hacía lucha con todo esto. La gente se da cuenta, muchos se dan cuenta que es un gran gobierno, pero están nadando contracorriente. Hacia 1917 la situación ya es insostenible. Tensa. Y sobre todo porque se riega una bola más de que dice que Alfredo González Flores se va a reelegir. Bueno, yo no sé cómo se iba a reelegir Alfredo González Flores, porque la Constitución no lo permitía. Pero Alfredo González Flores se riega la bola que se va a reelegir y la gente asustadísima y no saben por qué. Pero empiezan a ver que Alfredo González Flores es malo porque se quiere reelegir. Y ese caldo cultivo provoca algo que aquí ya mencionamos cuando hablamos de la provincia de San Ramón, en los primeros episodios, que fue que el 27 de enero de 1917 los hermanos Federico y Joaquín Tinoco derrocan al presidente y le dan un golpe de Estado. Federico Tinoco, que llegó a ser el presidente, era ministro de guerra, venía siendo su ministro de guerra. Igual que Julio Acosta García, que ahora vamos a verlo, era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ese 27 de enero le dan el golpe de Estado a Alfredo González Flores y los Tinoco pasan a ser los gobernantes, el poder. ¿Qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que los Tinoco, como había tanto odio y tanta desinformación contra el presidente González Flores, llegan al poder con un apoyo inmenso, un 75%, 80% los apoya y van a unas elecciones que montan ellos rápidamente y electo presidente por
una forma abrumadora. Y luego viene la Asamblea Legislativa, que lógicamente era toda de él, y nombra una nueva constitución. Eso te iba a preguntar. Que se dice que era muy buena, ¿verdad? Que se dice que era muy buena, porque esa constitución se da en momentos en que Tinoco tiene una comunión con todos los líderes políticos del país que todavía creen que es bueno, ¿verdad? Entonces, Rafael Rodríguez, por ejemplo, nuestro Rafael Rodríguez, que había sido diputado 4 veces seguidas, ¿verdad? En los 4 gobiernos anteriores, en ese gobierno queda electo constituyente y él participa en la redacción de la Constitución. Pero de pronto, después de eso, pocos meses después, ya empiezan los Tinoco a manifestarse como lo que eran dictadores. Y los actos de violencia. Sí, los actos de violencia, la represión, la crueldad con que trataban a las personas. Encarcelamientos y asesinatos. Y los cepos. Todo eso empieza la gente a llevar a la gente a un pensamiento crítico, decir, mira qué marcada nos pegamos. Y la mayoría de los políticos salen corriendo, ¿verdad? Pero no hay duda que todos tenían un pecado, ¿verdad? Que fue apoyarlo, como un pecado original, ¿verdad? Que fue apoyar a Tinoco. Los hermanos Tinoco gobiernan con manos duras, durísimas, hasta que ya empiezan a salir los primeros resabios. El primer incidente, ese artículo que me conseguiste hoy, que está excelente, donde se amarran cosas, ¿verdad? Porque yo sí sabía que los primeros tiros de la revolución contra los Tinoco se habían disparado en la esquina de Aquilea Orlis, aquí en San Ramón. Pero lo cierto es que los primeros disparos no fueron por la revolución, sino que fue el asesinato de un líder importantísimo del país que se llamó Rogelio Fernández Güell, cuyo nombre lleva a la Asamblea, a la Avenida Central de San José. Era amigo también de... Era parte del gobierno, él era diputado. Entonces conocía a Rodríguez. A todos se conocía. Es que en la Asamblea Legislativa del 14 había 4 ramonenses. Ah, sí, claro. San Ramón tenía un peso político inmenso. Y estoy hablando de una asamblea con 45 diputados y 10 suplentes. 4 eran ramonenses. En esa asamblea teníamos a don Rafael Rodríguez en su 4º periodo. Teníamos a don Rodolfo Gamboa Pérez. Teníamos a don Gerardo Carvajal. Y teníamos a don Nicolás Orli Zamora. Esta la mancha brava. Sí, teníamos 4 dirigentes, pero de verdad, en la Asamblea Legislativa. Ahí no había nadie que llegaba por amistades. Entonces... Y se llegaban por amistades, no importaba, eran grandiosos. La muerte de Rogelio Fernández Güell, intentona. Rogelio Fernández Güell hace una intentona de levantamiento y se ve obligado a huir, porque pierde, o se enfrenta a una fuerza superior. Trata de huir hacia Panamá y lo alcanzan en Buenos Aires de Bosa y es asesinado después de haber sido capturado. Una tropa al mando de un militar que se llamaba Patrocinio Araya, que después huye a Cuba y allá muere, ¿verdad? Eso da origen ya a los hechos bélicos. En San Ramón se había hecho un levantamiento con Aquileo y con el padre Palma y un montón de gente, ya le está Rafael Rodríguez, que al final vino Tinoco, el otro Joaquín, en su caballo. Dice la historia, con 500 soldados tomó San Ramón y los ramoneses tuvieron que huir todos a esconderse. Pasaron escondidos porque el que encontraban iba para el Cepo o para San Lucas. Dicen que era muy despiadado. La cosa era fea, entonces tuvieron que esconderse durante varios meses. Luego viene, claro, ya empieza la revolución en serio. Don Julio Acosta García, nuestro Julio Acosta, era el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller del gobierno de Alfredo González Flores. Y una vez que perdió, se exilió en El Salvador, una vez que lo derrocaron, porque pues, corra quien pueda, don Julio tuvo que exiliarse en El Salvador, donde su suegro, ya él había estado como embajador en El Salvador, y conoció a un magistrado de apellido Gallegos, cuya hija se casó con Elena Gallegos en El Salvador, cuando era embajador. Luego viene a Costa Rica como ministro, y cuando le pasa esto, se devuelve a El Salvador a esconderse, y ahí está tranquilo, cuando empieza a gestarse un movimiento militar en Costa Rica, a cargo de uno de los hermanos Bolio. Este nombre se me olvida otras veces. Familiar de Jorge Bolio. Sí, no estará por aquí, fíjate, para ver. El asunto es que Bolio es el comandante de la tropa que está entrenándose y formándose en Nicaragua,
cuando de pronto muere en una noche. Era hermano de Fernando Bolio. Con la muerte de Bolio, la tropa queda y el movimiento queda descabezado. Se ponen a pensar qué hacen y entonces vuelven la mirada hacia Salvador, van a buscar a Julio Acosta y le piden que se haga cargo del movimiento revolucionario, lo cual don Julio accede inmediatamente, vuelve, deja a su familia y se viene a Nicaragua, y de ahí viene lo que es a manejar todo lo que es la invasión por el Zapoá. Ahí se asienta don Julio con un campamento y el gobierno mueve inmensas tropas, porque el ejército que tenían los Tinoco era grande y era bien entrenado, muy bien entrenado. Y entonces Julio Acosta tiene varios combates, también con pérdidas dolorosas en la zona del Zapoá, en la zona de la Cruz, etcétera, donde muere gente muy importante. Recordemos a Marcelino García Flamenco, el otro maestro, asesinado cruelmente en esa. Sí, hay un monumento en el Mirador. Eso fue aquí en el lado de en la Cruz de Guanacaste. Ahí existe la tumba de él. Exacto, hay un monumento. Un monumento. Bueno, el asunto es que Julio Acosta está en eso, con una labor estratégica importantísima, que es mantener entretenido al ejército de Tinoco. Mientras tanto, en San José empiezan a darse revueltas en otros lugares del país. Ya la causa a Tinoco se le va complicando. Por otro lado vienen los educadores costarricenses y se alzan, ¿verdad? Había una gran represión contra los maestros. Carmen Lira, Ángela Acuña, todo el movimiento feminista de la época está incipiente. Doña Corina, que era pieza importantísima. Corina Rodríguez López, ramonense. Corina fue la que encabezó la turba, que fue una noche, era una turba de maestros, una turba educada. Y esa turba fueron y quemaron a Alfredo Bolio Jiménez. Ahí está el nombre. Gracias, Ore. Debe haber sido agarrado. Dicen el dicho es así, por eso se le olvida el nombre. El asunto es que Corina organiza un grupo grande de educadores y van y queman el diario de la Información, que era el medio oficial, era el que sostenía la dictadura. Ese diario desaparece para siempre en 1919. Y entonces la presión ya se vuelve tan grande para Tinoco, en San José, y con Julio Acosta hostigándolo militarmente en Guanacaste, y con otros movimientos naciendo. Se hablaba de que Lorenzo Cambronero... había células por todo. Sí, por todo. Que Lorenzo Cambronero iba con 2.000 mineros armados hasta los dientes a sumarse a las tropas de Julio Acosta, y ya eso inclinaba la balanza también, cuando viene un hecho militar muy importante. Vas a hablar de Joaquín. De Joaquín Tinoco. Un domingo de tantos, don Joaquín, el general Tinoco, está en su casa, en Barrio Ramón. Era un hombre conocido como por mujeriego, dicen que era un hombre elegante, bien hecho, guapo, y tenía mucho éxito con las damas. El asunto es que don Joaquín está en su casa y lo llama por teléfono una dama. Él simplemente coge su bastón, su sombrero y su espada, sale de su casa en Barrio Ramón, camina 25 metros, cuando escucha un grito que le dice general, se vuelve a ver y en el quicio de una puerta hay un hombre que inmediatamente le dispara. La bala le entra por el ojo. ¿No queda registrado el nombre del asesino? Hay varias versiones, pero sí hay nombres. No vale la pena repetirlos. Pero porque no estoy seguro, más que todo, porque me parece que ese sería un dato histórico importante. Bueno, el asunto es que Tinoco cae muerto. Esa noche es la vela en el Congreso. Ahí está Federico, su hermano, velando a Joaquín. Pero al día siguiente resulta que ya Federico tiene contratado digo yo, a la fuerza, asignado un tren en donde se parte con una gran cantidad de personas que lo acompañaron hacia el exilio, y de donde se dice que llevaba toda la plata que había en los bancos del Estado. Sí. Saquea el país y sale y se va para Francia. Pues sabes que voy a buscar esa edad, yo creo tener cuánto dinero se llevó. Se llevó, ok. Sí, pero antes de llegar a Francia, ¿sabes por dónde pasa? Por Cuba. Por Cuba, bueno, ahí estaba Patrocinio Araya. Sí, claro, es que además se fue en barco, ¿verdad? Bueno, el tema con esto es que los hechos militares fueron muy importantes, encabezados por un ramonense. Los hechos políticos de San José, estaba doña Corina en primerísima fila, y juntos logran derrocar una dictadura cruel. Y años después, cuenta don Julio, que le fue invitado
como presidente, o ya como expresidente, él llegó a una recepción en la embajada francesa de Costa Rica en Francia y allá tuvo que saludar a Tinoco. ¿Te lo mostró? Sí, sí, en esa recepción, que fue algo muy triste porque Tinoco deseaba volver a Costa Rica y nunca se le permitió. Allá murió y sus restos vinieron aquí en los años 50. Bueno, con esto lo que queríamos reflejar, Rodri, es que la guerra, la campaña del 56 fue muy importante, lo vimos hoy hace 8 días, pero tan importante es también la guerra contra los Tinoco, que dicho sea de paso, termina en septiembre del 19, de una vez la gente a voz viva pone a Julio Acosta como su candidato. Lo aclaman. Don Julio Acosta se presenta, las elecciones son en octubre, como que dice, a golpe de tambor, y es electo presidente por una abrumadora mayoría para ejercer la presidencia de Costa Rica de 1920 a 1924, en un gobierno en que no solamente enfrentó la guerra contra Panamá, sino que también fue un gobierno que se caracterizó por buscar la paz, por reconciliar a los costarricenses. Se negó a castigar a los tinoquistas, solo por ser tinoquistas, y dijo, ya es hora de reconciliarnos. ¿Cómo era la frase célebre de él? Si hay paga, no hay gloria; si hay gloria, no hay paga. Bueno, con esto quisimos hacer un resumen de este tema tan amplio. Esperamos haberles dejado una idea clara qué pasó entre 1914 y 1919, y luego ampliamos hasta el 24, esos 14 años en donde el protagonista de esta historia es un ramonense que se llamó Julio Acosta García. Jorge. Así es la cosa, entonces. Bueno, creo que con eso vamos a cerrar el episodio, porque el tiempo ya se nos vino encima nuevamente. Se hace muy corto esto realmente para nosotros. Pero en fin, esperamos que les haya gustado la temática de hoy. Tenemos que agradecer a don Carlos Gamboa, que nos ayuda con estos eventos. Adicionalmente, esperamos que a futuro, en los próximos episodios, tengamos nuevos temas también de tanto interés como este. Posiblemente extenderemos detalles de estos previos episodios, cosas que se nos hayan quedado ahí en el baúl, pero continuamos. En otros temas hay que hacer alusiones y complementamos. Así va a ser. Bueno, Jorge, así que nos despedimos de todos nuestros amigos y amigas en El Ramonense, en Yo También Soy de Monchi y en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse porque hay rifas de libros que nos obsequia la librería Eureka para compartirlos con todos ustedes. Así es la cosa. Don Carlos, muchas gracias a don Carlos Gamboa, a mi compañero y amigo Jorge y a todos ustedes en sus hogares. Que tengan muy buenas tardes.